Hola a todos, bienvenidos a la hora del recreo. En este video veremos un ejemplo de cómo graficar una función afín. Nos dice graficar la función y igual x más 2. No vamos a perder de vista la forma general de las funciones afines, que es y igual mx más b. El primer paso es construir una tabla de valores. Entonces vamos a construir una tabla de valores como esta. En la primera fila tenemos la variable independiente x, que le hemos dado unos valores pequeños, desde menos 3 a 3. Estos puntos suspensivos quiere decir que le podemos seguir dando más valores tanto a la derecha como a la izquierda. En la segunda fila tenemos la variable dependiente y. Quiere decir que los valores que va tomando aquí y dependen de estos valores que le vamos dando a x. Para empezar a construir la tabla de valores debemos tener muy pendiente la fórmula de la función. Entonces, si x es igual a menos 3, que es el primer valor, si x es igual a menos 3, y va a ser igual a ¿qué? A x más 2. Pero como x vale menos 3, entonces y va a ser igual a menos 3 más 2. Es decir, donde está x lo cambio por menos 3, porque ahora x es igual a menos 3. Menos 3 más 2 es menos 1. Si x es igual a menos 3, y es igual a menos 1. Lo coloco aquí, con menos 2. Si x es igual a menos 2, y es igual a menos 2 más 2. Y eso da 0. Lo coloco acá. Si x es igual a menos 1, y es igual a menos 1 más 2. Es decir, y es igual a 1. Si x es igual a 0, y es igual a 0 más 2. 0 más 2 me da 2. Entonces 2 va acá. Si x es igual a 1, y es igual a 1 más 2. Y eso es 3. Y lo coloco acá. Si x es igual a 2, y es igual a 2 más 2. Es decir, que y es igual a 4. Lo coloco acá. Y finalmente, si x es igual a 3, y es igual a 3 más 2. Es decir, que y es igual a 5. Muy bien. Y así es como construimos la tabla de valores de esta función afín. Ahora, el segundo paso es, se ubican las parejas ordenadas en el plano cartesiano y unimos los puntos con una línea recta. Entonces aquí tenemos la tabla de valores del paso anterior y aquí tenemos el plano cartesiano. Cada una de estas parejas ordenadas las hemos puesto acá en este plano cartesiano, en estos puntos. Pero vamos a ver por qué quedan allí. La primera es menos 3 con menos 1. Menos 3 en el eje X y menos 1 en el eje Y. Entonces en el eje X busco a menos 3 y trazo una línea. Y en el eje Y busco a menos 1 y trazo otra línea punteada. Ese punto donde se intersectan es el punto menos 3, menos 1. Luego sigue menos 2 y 0. Menos 2 en el eje X. Aquí está menos 2. Y en el eje Y voy a buscar a 0. Pero 0 es esta misma línea. Observa que aquí es 1 en el eje Y. Aquí es 0 en el eje Y. Y aquí es menos 1 en el eje Y. Entonces 0 queda aquí en esta misma línea del eje X. Por eso el punto queda allí. Luego sigue menos 1 y 1. Entonces nos paramos en menos 1 en el eje X y buscamos a 1 en el eje Y. Luego sigue 0 y 2. 0 en el eje X corresponde a este punto. Y vamos a buscar 2 en el eje Y. Por eso el punto queda allí sobre el eje Y. Luego sigue 1 y 3. En el eje X buscamos a 1 y lo vamos a intersectar con 3 en el eje Y. Y ese punto donde se intersectan es el punto 1,3. Luego sigue 2 con 4. 2 en el eje X, buscamos a 2, trazamos esta línea y buscamos a 4 en el eje Y. Aquí está 4 en el eje Y y trazamos una línea horizontal. Donde se intersectan es el punto 2,4. Y finalmente 3 y 5. 3 en el eje X y 5 en el eje Y. Donde se intersectan es el punto de coordenadas 3,5. El siguiente paso es unir los puntos con una línea recta. Entonces allí unimos todos los puntos con una línea recta y esta es la gráfica de la función y igual x más 2. Le colocamos allí el nombre de la función. El tercer paso es identificar el dominio, el rango y otras características apoyado en la gráfica de la función. Entonces el dominio de la función y son los números reales. Observa que el dominio son los valores que puede tomar en el eje X. Cualquier número en el eje X, sea positivo o negativo, si buscamos la gráfica la vamos a poder encontrar. Es decir, todo número tiene su respectiva imagen en el eje Y. Y el rango de esta función también son los números reales. Si yo me ubico en el eje Y, tanto hacia arriba como hacia abajo, y busco la gráfica de la función, la voy a poder tocar.
quiere decir que todo número ubicado en el eje Y, todos los números reales que están ubicados en el eje Y tienen su respectiva preimagen en el eje X. Por eso el dominio y el rango son todos los números reales. Esta gráfica continúa infinitamente hacia arriba y hacia abajo. Su gráfica es una línea recta que no pasa por el origen del plano, sino por el punto 0,b igual a 0,2. Observa que esta gráfica no pasa por este punto. Por eso esta no es una función lineal, sino una función afín. Esta gráfica pasa o intersecta al eje Y en el número 2. Entonces, el intersecto con el eje Y es b igual 2. Observa que este b es el que aparece acá en la fórmula general de las funciones afines. B es igual a 2, lo que quiere decir que esta gráfica intersecta al eje Y en el número 2, como lo estamos viendo aquí. Esta es una función creciente, observa que es ascendente. Si yo me muevo hacia la derecha, la función va hacia arriba. Es una función continua porque yo puedo dibujar su gráfica de principio a fin sin necesidad de levantar el lápiz del papel. No es una función par ni impar. Para que fuera par, debería poderse reflejar respecto al eje Y, pero esto no ocurre. Y para que fuera impar, debería poderse reflejar respecto al punto 0, 0. Es decir, respecto al origen, pero esto tampoco ocurre. Entonces, esta no es una función par ni impar. Su pendiente es m igual a 1. ¿Por qué razón? Porque si acá tenemos m por x, donde m es la pendiente, y observa que aquí tenemos x solita, esta x en realidad tiene un número que la multiplica, que es un 1. 1 por x es igual a x. Entonces, este 1 que está multiplicando a la x es el m, es decir, la pendiente. Y eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video.